Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos de nuevo a este plató de sostenibilidad de la Barcelona New Economy Week. Son las 11 de la mañana. Ya saben, este evento en el que llevamos ya 4 días de jornadas de análisis y de reflexiones. Un evento B2B de carácter híbrido que une 7 sectores con un mismo denominador común, el de la nueva economía. Y todo ello organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que impulsa proyectos innovadores como el propio Biniu, el 3D Incubator o el D-Factory, el edificio desde el cual estamos emitiendo este programa y al cual, pues, si tienen tiempo, les invito también a que se acerquen hasta aquí para gozar de un edificio maravilloso. En la siguiente sesión queremos hablarles de la gestión sostenible de los recursos. Cada uno de nosotros genera al año 442 kilos de residuos. Es un 9% menos de la media europea, pero en cambio somos de los que más residuos enviamos a los vertederos, un 53%. ¿Y qué implica enviar material a un vertedero? Pues problemas medioambientales que afectan no solo al suelo, sino también al agua o al aire. De hecho, solo reciclamos 1/3 de los residuos que producimos. La manera de evitar el crecimiento de estos residuos es gestionarlos de una manera adecuada, y eso es lo que vamos a analizar y a aprender hoy aquí. Una de las opciones sería avanzar hacia esa economía circular, ¿no?, que elimina las prácticas del usar y tirar. De hecho, en anteriores sesiones, en este plató, hemos hablado y mucho de esa economía circular, esa manera de darle una segunda vida a los productos una vez hayan terminado la función para la que fueron concebidos y darles esa segunda oportunidad transformándolos en cosas completamente distintas. De hecho, uno de los ejemplos lo veíamos en la construcción, ¿no?, en el hecho de construir edificios concebidos como banco de materias primas. Durante la siguiente hora vamos a conocer el ejemplo de empresas que gestionan recursos y reducen residuos, desde un software que permite separar materiales a un servicio de gestión circular de residuos para promotoras y constructoras hasta una startup de envases
envases retornables. Para moderar esta sesión nos acompaña el señor Carles Salesa. Buenos días, Carles. Hola, buenos días. Él es ingeniero industrial especializado en técnicas energéticas, es director del Consorcio de Residuos del Maresma, asesor técnico también de la Federación de Municipios de Cataluña y es representante de España en el grupo Trabaja Recuperación Energética de la International Solid Waste Association. Carles, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Hola. Muy buenos días. Antes que nada, agradecer a la organización haberme invitado. Es un placer compartir esta mesa con estos ponentes. Yo quiero poner un poco en contexto la gestión, el título de esta mesa, la gestión sostenible de los residuos o de los recursos. Para poner en contexto, yo creo que tenemos que irnos a unos años atrás, donde venimos de una situación muy crítica, como ya conocida, de retos y amenazas para el planeta y para la especie, como humanidad, como son la emergencia climática, pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos naturales, que nos ponían ya hace unos años en una situación realmente preocupante. Pero a ello le tenemos que añadir que realmente estos 2-3 últimos años, pues de alguna manera nos ha cambiado también el mundo en que vivimos, las circunstancias, pandemias y otras circunstancias conocidas, han hecho que los escenarios de recursos energéticos, con el incremento de los precios o la multiplicación de los precios de la energía, las posibles crisis de suministro energético, las posibles crisis de determinadas materias críticas con su localización geoestratégica preocupante, la falta, el retraso, el encarecimiento en el suministro de determinados productos y materiales a nivel global, etcétera, nos ponen en un contexto que realmente acentúa esta transición, este cambio, en lo que yo llamo un viaje de las R's que hemos vivido los que estamos en el sector desde hace muchos años. Empezamos con el mantra de las 3 R's cuando hablábamos de la gestión clásica de residuos, del reducir, reutilizar y reciclar. Cuando la Comisión Europea adoptó el concepto de economía circular, introducimos nuevas R's, la R del repensar, rediseñar, reparar, remanufacturar, redistribuir, etcétera. Y ahora, con toda la que se nos está viniendo encima, hablamos de otras R's. Hablamos de la recuperación, resiliencia, reinvención. De alguna manera, los que llevamos años en el sector, como yo digo, hemos pasado a ser un poco los parias de los residuos, a ser la esperanza del planeta. Entonces, seguramente no somos ni una cosa ni la otra, pero sí que es verdad que entre medio están ocurriendo muchas cosas, está habiendo movimientos muy rápidos y que depende con qué predisposición y actitud a este cambio nos pille, pues marca claramente la diferencia entre proyectos de éxito o proyectos de fracaso. En cualquier caso, lo que es cierto es que estamos lejos, muy lejos de tener una sociedad circular o una sociedad residuo cero, que es otro concepto que hemos adaptado internacionalmente, pero que realmente distamos mucho. Hemos visto los datos que se nos han comentado anteriormente. A nivel mundial, con los informes del Circularity Gap Report, sabemos que realmente la economía mundial es solo de forma bastante estable, lamentablemente, solo un 8-9% circular, lo cual evidentemente es un porcentaje muy bajo. A nivel de Cataluña, por ejemplo, entre el año 2010 y el año 2021, es decir, más de una década, la reducción de residuos municipales solo ha sido de un 4%, a pesar de haber vivido crisis, a pesar del COVID, a pesar de las circunstancias de estos últimos años, prácticamente seguimos generando los mismos residuos que antes. Y ni siquiera estamos, podemos decir, no solo estamos lejos de la sociedad circular, sino que ni siquiera estamos en una sociedad de reciclado eficaz y eficiente. España está lejos de los objetivos europeos, del 50% de reciclado que fijaba la anterior directiva marco, y todavía más lejos de los más que ambiciosos objetivos de futuro que marca la Comisión para 2025, 2030 y 2035. Por lo tanto, en resumen, para cerrar este contexto, podemos decir que estamos lejos, muy lejos de esta sociedad residuo cero, esta sociedad plenamente circular, pero que estamos ante un escenario, un contexto claramente muy cambiante y muy incierto. Esta es la realidad que tenemos
Y ante ello, pues quisiera, con estos magníficos panelistas que tenemos hoy, por un lado Oriol Segarra, que es el fundador y el director general de Boomerang Takeaway. En segundo lugar, hablaremos con Rosa Paradell, que es la directora de Innovación y Desarrollo de Negocio de la Fundación I2CAT. En tercer lugar, hablaremos con Joan Manuel Casamitjana, que es el CEO de Picvisa. Y en último lugar, y en forma virtual, con David Ganuza, que es el director de Relaciones Institucionales de Ecocircular. Pues bien, empezamos. Oriol, yo quisiera plantearte, digamos, a nivel europeo, el primer material, los plásticos, y el primer producto, los envases, han sido los que han estado regulados a nivel de producto, no solo de objetivos de reciclado y de recogida, sino a nivel ya de producto, con la directiva de plásticos de un solo uso, que ya ha sido transpuesta afortunadamente a la Ley de Residuos, por tanto en el marco legal español. Ante este escenario y las nuevas obligaciones de lucha contra los envases plásticos de un solo uso, el fomento de reutilización. Primero de todo, me gustaría que nos explicaras cuál es vuestro proyecto, cuál es vuestra actividad, y en segundo lugar, y rápidamente, cómo veis ante este escenario vuestra actividad y la proyección que tiene la reutilización para luchar contra todos los materiales de un solo uso. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos, Carlas por preparar la mesa redonda y gestionarla. Yo soy Oriol Segarra, también soy ingeniero industrial por estudios, pero justo acabando la carrera descubrí el problema de los plásticos en el océano y a mí me encanta el surf y eso fue algo pues, como que me metí ahí, ¿no? Y después de ahí pues, descubrí el concepto de la economía circular, que era algo que aquí pues, no había oído nunca hablar de eso y me pareció pues, increíble, ¿no? Poder seguir teniendo un crecimiento económico sin acabar con todos los recursos naturales del planeta. Es verdad que estamos muy lejos de conseguirlo, pero bueno, lo que estamos creando en Boomerang es principalmente una primera semilla, ¿no? para llegar ahí. Básicamente nuestra misión en Boomerang es acabar con los hábitos de usar y tirar en el sector de la alimentación y fomentar, sobre todo, a través de la reutilización. Hemos comenzado por un sector bastante grande, que es el de la restauración, y básicamente la principal ventaja que tienen los envases de usar y tirar es que una vez has acabado con ellos, pues puedes hacer eso, ¿no? Tirarlos en cualquier sitio. Entonces, si queremos volver a algo que ya, bueno, muchos de los que estamos aquí no hemos vivido nunca en España, pero gente que ha vivido en Alemania pues sí que lo ha vivido, o gente que más mayor también lo ha vivido, ¿no? Que es el retornar envases, tenemos que adaptarlo a las necesidades y a los estilos de vida actuales. Entonces, para hacer eso, lo que hemos creado en Boomerang es no un envase reutilizable, sino un sistema el cual permite que tú, cuando te llevas un envase con la comida o la bebida, que ¿no? Este mismo, que es uno de los nuestros, es un vaso de café, pues te lo llevas de una cafetería y te has acabado el café, lo puedes retornar en cualquier otra cafetería de la red que forma parte de Boomerang, ¿no? Entonces, así añadimos conveniencia a lo que es reutilizar, ya que no tienes que estar cargando con ese envase todo el rato y no te tienes que acordar de llevar siempre contigo el envase reutilizable, ¿no? Que a veces es muy pesado eso. Y el segundo punto con el que estamos facilitando la reintroducción de la reutilización es eliminando el depósito, ¿no? El depósito es cuando tú te llevas un envase retornable, en la mayoría de casos que los habéis experimentado, ¿no? Como pueden ser festivales o en Alemania con el sistema de las botellas, tú pagas una pequeña cantidad por ese envase, ¿no? Aparte con el precio de la bebida o del contenido que te estás llevando. Nosotros hemos eliminado eso a través de la trazabilidad, ya que todos los envases están digitalizados. Cuando tú te llevas un envase, nosotros sabemos que te has llevado ese envase y te damos 15 días para retornarlo en cualquiera de esos puntos de la red que he mencionado antes. Si no lo retornas, entonces te cobramos 6 euros por envase no devuelto. Eso hace, ¿no? Es una técnica que se llama aversión a la pérdida, ¿no? Una técnica psicológica que lo que hace es que
la mayoría de gente, podemos decir, a día de hoy podemos decir que el 99% de la gente retorne los envases dentro de esos 15 días, ya que nosotros le avisamos que, oye, te vamos a cobrar 6 euros. Y así es como estamos reintroduciendo la reutilización en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que nos hemos dado cuenta, que la gente aquí ya no se acuerda de lo que es reutilizar, ¿no? Entonces, si tenemos en el mismo nivel el envase de usar y tirar y el envase reutilizable, cuando tú vas a un sitio donde tienes Boomerang disponible o alguna de las otras soluciones que existen, es bastante difícil que alguien decida de cambiar aquello que siempre ha hecho durante quizás 30, 40 o 20 años de su vida, que es el usar y tirar, y decidirse por probar algo totalmente nuevo, que te tienes que descargar una app, darte de alta, dejar tu tarjeta de crédito, tal. Cuando estás muy ajetreado, ¿no? Al final hay una cosa que decimos, tú vas a buscar comida o vas a buscar un café, no vas a buscar un envase. El envase es una cosa, es un vehículo, ¿no?, que te permite disfrutar de ese café o de esa comida, pero no es el elemento principal. Entonces tenemos que ser muy conscientes ahí de reducir al máximo la fricción. Respecto a la ley, lo que se necesita para reintroducir la reutilización y los hábitos de retornar envases en la sociedad es eso, ¿no? Es que se favorezca la reutilización. Haciendo eso, vamos a crear una base necesaria a día de hoy para que empresas como Boomerang pues emerjan. Y no solo empresas como Boomerang, sino, o sea, si emergen más empresas como Boomerang, habrá más envases que limpiar, habrá más envases que transportar y se crearán nuevos negocios que darán servicios a todas estas empresas, ¿no? Entonces, crear una nueva economía, una economía de la reutilización, de la cual pues podemos decir y muy orgullosamente que estamos siendo los pioneros, pero realmente necesitamos de ese marco legal que o elimine, que ya lo está haciendo, ¿no? Como has dicho, está prohibiendo los envases de usar y tirar en algunos casos, ¿no? Las pajitas de plástico, los cubiertos, las bandejas de Porexpan, las están eliminando porque a día de hoy pues son muy baratas porque nuestro modelo actual económico no contempla el 100% del impacto, ¿no?, y del coste que generan los residuos a la sociedad. Gracias, Oriol. Vamos a hablar ahora un poco de tecnologías digitales avanzadas a través de Rosa Paradell. La Fundación I2CAT es un centro con la visión de liderar el reto de diseñar y construir una sociedad digital del futuro a partir de la investigación y la innovación en estas tecnologías digitales avanzadas. ¿Cómo estas tecnologías, Rosa, crees que pueden ayudar en todo este escenario que hemos comentado a mejorar la gestión de residuos o recursos en la actualidad? Bueno, en primer lugar, ¿no?, agradeceros, ¿no?, la oportunidad de poder compartir nuestra visión, ¿no?, de cómo las tecnologías digitales pueden ayudar en este sector, porque al final las tecnologías son un medio, son una herramienta que tienen que ayudar a tener un impacto en la sociedad, ¿no? Y si podemos poner nuestro granito de arena para ayudar a mejorar en este ámbito de la sostenibilidad, pues la verdad es que hace que tu trabajo pues merezca un poquito más la pena, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, ¿no? ¿Qué tecnologías? ¿Qué son las tecnologías digitales avanzadas? Nosotros trabajamos con diversas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son bueno, yo soy ingeniera de telecomunicaciones, en I2CAT la mayor parte somos ingenieros de telecomunicaciones o informáticos. ¿Y qué es lo que trabajamos? Por ejemplo, pues el Internet de las cosas, ¿no? Al final, pues, por ejemplo, cuando tenemos pues nuestros contenedores, donde vamos a recoger los residuos, ¿no? Quizás en un municipio la recogida de residuos en una ciudad como Barcelona pues es continua, diaria, etcétera, pero quizás hay zonas, territorios en los que la recogida de residuos, los camiones se tienen que desplazar mucho espacio, entonces, mediante una serie de sensores y elementos en el que podemos sensorizar estos contenedores, ver realmente su estado de qué porcentaje de llenado tienen en cada momento y poder organizar y optimizar estas rutas de estos camiones para minimizar el impacto, ¿no?, de lo que son la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de estos camiones, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo en el que podríamos trabajar con las tecnologías digitales avanzadas es todo el mundo de la tecnología blockchain, ¿no? La tecnología blockchain lo que nos permite es dotar de cierta transparencia en todos estos procesos de trazabilidad, ¿no?, de los residuos,
¿no? Añadir añadir esta transparencia, esta garantía, ¿no? De que lo que está pasando es inmutable, ¿no? Y no podemos hacer alguna trampa dentro de lo que es esta gestión de los residuos. ¿Qué más? Pues también podríamos hablar de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo, de qué manera podemos en determinadas plantas de, por ejemplo, selección de residuos, tener una inteligencia artificial que mediante visión por computador sea capaz de identificar qué residuos están en esos momentos y automatizar de alguna manera, ¿no? La separación de residuos mediante esta inteligencia artificial y esta automatización o robotización de estas plantas, ¿no? Otro proyecto que hemos trabajado con algún ayuntamiento, un reto que se nos planteaba y que estuvimos trabajando es, y está en los municipios grandes, pues que muchas veces los contenedores tienen alrededor, ¿no? Lo habréis visto todos, cosas, ¿no? Que cuando viene el camión, que lo tiene totalmente automatizado, levanta el contenedor, esas bolsas de basura, esos cartones, eso lo que sea, caen, ¿no? Porque estaban ahí apoyados, el camión vacía el contenedor, lo vuelve a poner, que es un follón. Entonces, si hubiera estábamos analizando de qué manera podría haber un sistema que pudiera de alguna manera detectar, ¿no? estos residuos, porque muchas veces, por ejemplo, en Barcelona hay un servicio que va por delante de los camiones, ¿no? Sacando esta basura para que no pase esto, ¿no? Y estos muchísimos millones de euros, ¿no? ¿De qué manera podemos automatizar estas gestiones para optimizar los servicios? También hay de qué manera podríamos, hay también servicios con la tecnología digitales mediante, también tienes que darte de alta en una app y tal, siempre es un poco, ¿no? A nivel de los usuarios puede ser un poco más complicado, pero podemos ver qué personas y premiar, ¿no? Qué personas están gestionando bien los residuos y poder tener en los contenedores, ¿no? una especie de lector, ¿no? Que los usuarios lleven unas tarjetas y que puedan, a la hora de tirar, de reciclar, ¿no? Pues tú puedes estar viendo qué familias están reciclando más, menos, y de alguna manera, pues en todo lo que es, que haya un incentivo, ¿no? Un incentivo que, por ejemplo, en este caso sea reducir la taxa de residuos, ¿no? Para las familias que lo están haciendo bien. Bueno, creo que las tecnologías digitales avanzadas, esto es unas cuantas pinceladas, pero creo que sí, que podemos tener desde 2CAT y desde las empresas que tienen estas soluciones, pues podemos ayudar mucho en este sector. Muchas gracias, Rosa. Hablando de tecnología versus hábitos ciudadanos, nos comentaba Rosa, inteligencia artificial, nos viene muy bien a colación para introducir a Joan Manel, el CEO de PicVisa. PicVisa es una empresa, creo que pionera, y es un agente muy importante en todo lo que es separación automática en el ámbito de los residuos y de los recursos. ¿Cómo veis vosotros, digamos, el rol que juega esta automatización, estas tecnologías en las plantas, en lo que es la gestión, lo que pasa con todos los flujos de las diferentes fracciones de residuos que recogemos? ¿Y qué parte, digamos, en todo este debate que hay con las recogidas de alta eficiencia, que nos comentaba también Rosa, sobre todo en los ambientes más urbanos, de urbanización más vertical, que es donde está el gran reto, el gran debate? Digamos, ¿qué rol, cómo podemos encajar estas tecnologías? ¿Las tecnologías nos salvarán cosas? ¿O cómo tenemos que implantar los modelos versus tecnología? ¿Cuál es tu opinión, Joan Manel? Bueno, muchas gracias, Carlas. Pienso que la tecnología debe ayudar a solucionar todos estos problemas o todos estos procesos que, evidentemente, tal como decías tú, Rosa, el problema de Barcelona seguramente es distinto al problema que tiene un pueblo particular, por el tamaño, por la cantidad, por la dispersión de las zonas de recogida o no. Yo diría que toda la tecnología que está hoy en día en la mano de PicVisa y de otras empresas que trabajan como PicVisa, ayudan a mejorar todas estas separaciones de todos estos diferentes materiales con un único objetivo. Al final, lo que no se puede reutilizar, lo de
la empresa de Uriol, pues PicVisa lo que ayuda es a reciclarlo, a volverlo a poner en la cadena de fabricación para volver a ser usado. Al final el objetivo continúa siendo el mismo. Pero ¿tú crees que a nivel de lo que es el modelo de recogida, la separación automática, el nivel de tecnología que tenemos a disposición actualmente, digamos, puede ayudar a tomar decisiones sobre cuáles son los mejores modelos de recogida a nivel municipal, a nivel de gestión pública? Sí, enlazo un poco con lo que decía también Rosa. Al final, PicVisa lo que pone a disposición también es esa manera de automatizar todas estas plantas a base de la visión artificial o de la inteligencia artificial, sabiendo qué flujos o qué materiales estás teniendo para poder decidir y poder optimizar hasta la última o hasta el último euro de optimización seguramente energética de la propia planta y de optimizar los flujos de todos los procesos que hay en una planta que son múltiples y diversos. Y con eso reduces tiempo, reduces toda una serie de costes que ahora funcionan de una forma, yo diría, semiautomática. Aún no estamos en este proceso. Para eso pues, hay distintas pues, técnicas, hay distintos productos, distintas soluciones que ayudarán a mejorar todo este sistema. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del sector de la construcción con David Ganuza, que nos acompaña de forma virtual. Buenos días, David. Muy buenos días, Carlos. David es, como hemos dicho, director de Relaciones Institucionales de Cocircular. Cocircular ha desarrollado una plataforma para digitalizar la trazabilidad de los residuos de la construcción y además ha diseñado unos sistemas de certificación para promover los criterios de economía circular dentro del sector. Podemos decir que el sector de la construcción es un gran consumidor de recursos y supone una gran acumulación, un gran stock de recursos, pero que todos sabemos no se ha caracterizado por unos criterios de circularidad, al menos hasta ahora, aunque ahora sí que empieza a haber diferentes movimientos. La primera pregunta que te quería hacer es un poco qué diagnóstico haces del sector, de los movimientos circulares que se están haciendo en el sector y cómo valoras también un poco la presión legislativa que con la nueva ley de residuos supone también a efectos del sector de la construcción. Vale, efectivamente. Por un lado está lo que tú estás comentando. Hay que ser conscientes de que el sector de la construcción, estamos hablando que genera a día de hoy, tanto en España como en Europa, porque se mantienen los porcentajes, estamos hablando que genera entre el 30 y el 35% de todos los residuos que se generan, provienen del sector de la construcción. Por otro lado, de ese 30% de todos los residuos que genera el sector de la construcción, la nueva normativa está exigiendo que se alcancen unos niveles de valorización del 70%, cuando la realidad en el sector es que no se estaba alcanzando ni el 32%. Por otro lado, la otra triste realidad es que prácticamente el 90% de los residuos que se generan en la construcción terminaban en un vertedero. Esa era la foto real, la situación real que estábamos teniendo. Desde luego, la nueva normativa lo que ha establecido es un horizonte hacia el que caminar todos, y está bien trazado, pero es verdad que tiene todavía muchas lagunas y hay que ver cómo implementar esos criterios que está estableciendo la nueva normativa. ¿De dónde está viniendo el principal impulso en ese cambio que es cierto que se está produciendo? Pues nuestra visión es que, afortunadamente, los que han conseguido que haya un gran impulso están siendo los fondos de inversión. Cada vez están sometiendo más sus criterios de inversión a criterios de ESG, de sostenibilidad, y eso está haciendo que los promotores estén reaccionando y a la vez exijan hacia la parte de las constructoras que se cumplan determinados criterios y determinados protocolos y medios de actuación. Para que os hagáis una idea, estáis hablando antes de hábitos de ciudadanos, en la construcción nos pasa exactamente lo mismo. Hay un gran problema en que no hay ahí el hábito de separar los materiales en la obra. Entonces, la separación en origen es fundamental para que realmente luego esos flujos puedan ser bien tratados y puedan ser valorizados al máximo posible. Habría otras posibles actuaciones, que muy bien lo has dicho, con las otras Rs, y me voy a centrar en la parte del reciclaje, que seguramente sea el último paso. Pero en el sector de la construcción se están haciendo otra serie de iniciativas, pues de considerar otra serie de materiales para construir nuevas
métodos constructivos, construcción industrializada y con otros materiales, como hemos dicho antes, ¿no? Pero si me centro en esa parte de la gestión de lo que a día de hoy se está produciendo, por un lado, hace falta mucha formación en los equipos de obra para saber cómo realizar una correcta separación, que en la construcción tiene su dificultad. Porque para que os hagáis una idea, por ejemplo, el cartón. Podemos separar muy bien el cartón de una obra. Pero claro, en el momento en que cae un poco de cemento al contenedor del cartón, ese cartón ya no se puede aprovechar, ya no es reciclable. Entonces, hay que tener mucha meticulosidad en la obra y muchas veces el entorno y el método de trabajo que tienen no favorece esa meticulosidad, ¿vale? Por otro lado, falta transparencia. Y es otro de los pasos que se está dando en el sector a base de comunicarnos entre los distintos agentes que formamos parte de esa cadena de valor. No era habitual, por ejemplo, hasta que apareciera la nueva ley, que una gestora de transferencia, donde un constructor llevaba sus residuos, aportara información de, una vez que él hacía el acopio de los materiales y procedía a una separación, dónde, a qué tratadores finalistas estaba enviando cada uno de los materiales. Y no estaba favoreciendo esa información. A día de hoy, afortunadamente, con la nueva ley es obligatorio que la den y poco a poco se van acostumbrando a hacerlo. Entonces, tenemos un problema de tiempos. Y el tiempo es porque cualquier hábito nuevo en la separación en origen exige de una formación y exige de un proceso para que esos hábitos se implementen realmente. El ser humano no cambiamos nuestra forma de actuar un día para otro. Hasta que establecemos el método necesitamos un tiempo y alguien que nos acompañe en esa supervisión. Por el otro lado, falta mucho de digitalizar en el sector todavía. Ahí ha sido donde hemos puesto nosotros el foco de cómo podemos digitalizar todo el trabajo que conlleva la gestión de esos recursos, tanto desde la propia obra, por el paso de las gestoras al gestor finalista, y cómo incorporar también dentro de esa trazabilidad la incorporación al fabricante final que puede introducir esos materiales reciclados en su ciclo productivo. Efectivamente, ahí lo podríamos ligar con la idea que hemos estado hablando antes de que sería fundamental el concepto de edificios como banco de materiales. A la hora de, vale, yo voy a tener un material inmovilizado porque lo utilizo en construir un edificio, va a estar aquí inmovilizado 30, 50 años, pero que ya desde el diseño del edificio se prevea qué materiales se van a instalar, cuál va a ser su uso, cómo va a ser luego ese desmontaje para posterior reutilización de todos esos materiales. Entonces, como ves, digamos que tenemos muchos frentes abiertos. La situación a día de hoy es que, gracias a la presión que ha habido por parte de esos fondos, y la colaboración que algunas empresas están teniendo de querer ser pioneros y querer hacer las cosas bien desde el principio, tanto por promotores como por constructores, está haciendo que haya una parte que esté muy avanzada y que en cambio pues tengamos también otra parte que digamos que son los de a mí mientras no me toquen voy a intentar seguir actuando como siempre y son un poco más reticentes a cambiar sus protocolos y su manera de actuar. Entonces, ahora mismo el sector es una especie de chicle o de pelotón ciclista, donde tienes un pelotón de cabeza que está tirando a toda pastilla hacia hacer las cosas bien y tienes un poco el pelotón de remolones de cuanto menos me hagan cambiar, mejor. Y a ver cómo hago para seguir trabajando como se estaba trabajando hasta ahora. Y esa es un poco la situación que tenemos. Sí que es verdad que lo que creo que todos estamos de acuerdo y que no está siendo fácil es que el primer paso que necesitamos dar todos es digitalizar. Cuanto más tengamos digitalizado todo, desde el diseño del edificio, sobre todo, que es donde nos hemos metido nosotros, la gestión de esos materiales y poder llevar esa trazabilidad completa, mucho mejor. Luego tener en cuenta una cosa, esa digitalización no es solo por el tema de la trazabilidad, sino incluso en la generación de documentación. Hay mucho tiempo, muchos recursos humanos que se invierten en poder seguir la trazabilidad de ese recurso todavía de forma muy manual, o de funcionar todavía, pues solicito un traslado de un contenedor, hay que generar un DI de traslado, todavía no tengo claro qué tengo que figurar o no, como se hace a mano hay muchos errores, entonces lo primero que hemos intentado es automatizar toda esa generación de documentación del residuo que nos va a facilitar luego a través de la tecnología de la plataforma el digitalizar realmente lo que está sucediendo. Bien, muchas gracias, David. El tema de los hábitos, como comentabas, sector de la construcción. Quiero hablar un poco con Oriol de los hábitos ciudadanos, que ya has empezado a comentar anteriormente. El cambio de hábitos, claro, es el gran... todos tenemos conocimiento de los retos, sabemos en la situación en la que nos encontramos, pero realmente el cambio de hábitos, en el caso concreto de la reutilización, que es algo que tenemos muy olvidado, es algo como muy del pasado, no es fácil. Te quería preguntar,
Por un lado, ¿qué respuestas veis vosotros en los usuarios una vez se introducen y empiezan a practicar la reutilización con vuestros envases? Y rápidamente, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué respuestas os encontráis por parte de las empresas para poder implantar vuestro modelo? O sea, al final, desde que se comenzó a implantar el sistema del punto verde y el reciclaje, ¿no? Aquí en España y de forma mundial también, pues todas las campañas de comunicación de estas grandes empresas y asociaciones, ¿no? que gestionan esto han ido enfocadas al ciudadano, ¿no? A que la culpa de si no salen bien las cosas es del ciudadano y que esté sucia la ciudad es culpa del ciudadano, y la basuraleza y todo esto que se han inventado para que nos sintamos nosotros culpables y que somos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que tú no tienes elección como ciudadano. Tú vas a un supermercado y lo que te encuentras en el lineal es todo envase de un solo uso. Y no hay forma de que puedas salir de ahí. O sea, tienes que hacer 1001 historias y complicarte mucho la vida a día de hoy para poder salir de ahí. Entonces, claro, el cambio de hábitos viene dando soluciones, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo esta solución, pero a día de hoy, claro, no está suficientemente implementada, no es suficientemente grande y lo que mejor funciona, ¿no? Y lo que hemos visto nosotros, o sea, nos ponen 1000 barreras, ¿no? Desde me tengo que descargar una app hasta tengo que dejar la tarjeta de crédito, pero lo que hemos visto claramente es que todas estas barreras desaparecen cuando tocas el bolsillo, ¿no? Porque al final descargarte una app y poner una tarjeta de crédito en una aplicación que no te cobra nada es una cosa que haces una vez. Después ya simplemente vas al mismo sitio. Entonces, donde hemos visto que mejor funciona es donde hay sitios con recurrencia, pues que vas a comer un par o 3 veces a la semana o una vez a la semana o así. Y la mejor forma de incentivar el uso es eso, es penalizando el mal comportamiento, ¿no? El que contamina paga un poco. O ya más como lo ponía MediaMarkt, no seas tonto, ¿no? Porque al final si vas cada vez a comer ahí y cada vez te llevas un envase, pues estarás pagando cada vez y eres como tonto. Entonces, en ese caso, lo que hemos visto que mejor funciona son estas técnicas. Cualquier mensaje de concienciación, de culpabilización, de tal, no funciona. Al final, la gente... Es lo que hemos dicho, va a buscar comida, tiene 30 minutos, tiene una reunión después, tiene que ir a buscar a sus hijos al colegio, lo que sea. Y no le vengas con historias. Va a conseguir su objetivo, que es llenarse el estómago o despertarse y ya está. Así que los cambios de hábitos vienen dados con soluciones disponibles y con los incentivos correctos puestos, básicamente. Os pido brevedad porque nos queda ya poco tiempo, ¿vale? Y me gustaría acabar esta segunda ronda. Rosa, uno de los aspectos cuando hablamos de tecnologías, implantación de tecnologías avanzadas, en nuestro ámbito, en el ámbito de gestión de recursos y residuos, es muchas veces la dificultad para poder gestionar esa cantidad tan enorme de información, ¿eh? La falta de recursos, digamos, tenemos la información, tenemos muchos datos, y ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuál, desde vuestro punto de vista, como promotores y diseñadores de estas nuevas tecnologías, cómo lo veis, esta dificultad que tiene sobre todo el mundo público, el mundo local, después para gestionar esa cantidad de información que se genera con las tecnologías? Muy buena pregunta. A ver, yo diferenciaría una cosa, ¿eh? No es lo mismo los datos que la información. Ajá. Yo creo que lo que tenemos es un exceso de datos, ¿no? Que muchas veces estamos recogiendo muchos datos que en realidad no vamos a utilizar, ¿no? Entonces, tendríamos que, en primer lugar, ser muy conscientes de qué información necesitamos y recoger la información que necesitamos y ya saber cómo la vamos a utilizar, ¿vale? Por lo tanto, a partir de estos datos que recogemos, tenemos que pensar, bueno, pues, ¿qué queremos hacer con estos datos? ¿Queremos optimizar procesos? ¿Queremos premiar buenas conductas, penalizar malas conductas? Y de esta manera tenemos que tener unos sistemas, ¿no? De información, lógicamente, que sean capaces de recoger todos estos datos, ¿no? Tratarlos en base a algoritmos, seguramente, ¿no? que ayuden a
transformar estos datos en información útil para que las personas que están al frente de las entidades que tienen que gestionar residuos, etcétera, etcétera, puedan tomar decisiones inteligentes, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un proceso también de automatización de toda esta gestión de los datos para transformarlos en información útil para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Joan Manel, hemos hablado plásticos, envases, desde vuestra experiencia y con la visión y conocimiento de mercado que tenéis, con la nueva legislación, la que ya tenemos y la próxima, la que se avecina, ¿cuáles creéis vosotros que son las fracciones, los targets clave, digamos, aquellas fracciones que podamos tener más al alcance y que sean más problemáticas, que nos permitan dar un avance más importante hacia esta sociedad ya no circular, pero al menos de mejor reciclado que actualmente? Bueno, yo te diría que seguramente la fracción textil, que es una fracción desconocida, que se está generando unas montañas y unas toneladas de ropa por el hecho del fast fashion, es una de las zonas un poco tratadas, aún poco reguladas, que está empezando a venir, y yo diría que esa es la parte más interesante desde el punto de vista de nos va a enseñar seguramente este sector, va a enseñar a los demás cierto tipo de usos, cierto tipo de trazabilidades de material, porque se lo están mirando de una forma súper circular. Es una de las, yo diría, tendencias las cuales van a incluso adelantar a sectores tradicionales como el del plástico en cuanto a circularidad real. Y en ese sentido, ¿qué tipo de mejoras a nivel tecnológico estáis implementando en vuestra empresa? Bueno, estamos al final ayudando a la gente de moda, es la que sabe, la que tiene cierto tipo de categorizaciones dentro de esta como repartición de categorizaciones. Lo que hace PicBiz al final es tecnológicamente, con inteligencia artificial, definir cómo se separan en todas las categorías que está pidiendo un poco el mercado de la reutilización de lo que es el textil. Muchas gracias. David, antes hablabas de este chicle en el que se está convirtiendo el sector de la construcción, entre pelotón de cola y los escapados que van hacia el premio de la montaña. Cuando se plantea una construcción circular, nos encontramos siempre entre el problema de siempre, que es el precio, los costes, ¿no? Cuando digamos, una promoción presenta unos beneficios ambientales y circulares claros, pero por otro lado tenemos que es más caro que el business as usual en la construcción. ¿Cuáles son los argumentos que debemos esgrimir? ¿Cómo tenemos que convencer a los agentes implicados en el sector actualmente? Pues mira, yo antes reflexionaba mucho sobre ese tema, ¿vale? Porque hay algo que estaba patente en el sector de la construcción, que solo había una palabra que se entendiera en el sector, que eran costes. Entonces, todo lo que implicara un mayor coste automáticamente era rechazado. Afortunadamente, como te he dicho antes, esas palancas de cambio han girado, ¿no? Desde la presión que han ido haciendo los fondos de inversión, y afortunadamente eso pues está dando un giro. Pero es verdad que dentro de que yo creo que la adaptación es cierto que va a incurrir, todos creo que no nos debemos de autoengañar, esta transición que tenemos que hacer va a generarnos unos costes de adaptación, pero no tienen por qué ser prolongados en el tiempo. Con esto quiero decir que con la digitalización que estamos proponiendo hay muchas veces que sobre todo vas a tener un coste en ahorros de tiempo del personal humano. Entonces, ese ahorro de costes, de momento, les está costando verlo, pero poco a poco lo van viendo. Es decir, ostras, no tengo que tener a una persona 10 horas al mes para estar dedicado a determinada gestión documental, pues, lógicamente, todo esto es un ahorro que me voy a hacer. ¿Dónde ven ellos principalmente los costes a la hora de la operatividad de la obra? Pues en establecer bien los flujos, tanto de separación interna dentro de la obra. Imagínate un solar enorme
Pues si yo estoy generando en la construcción el edificio aquí, pero en cambio tengo la zona de acopio de materiales de los residuos en el otro lado, cada vez que tengo que desplazar a alguien para que vaya llevando las distintas sacas o para que vuelque en el contenedor correcto los materiales, no siempre está bien organizado y esos ahorros de tiempo se podrían optimizar mucho más. Ahí habría un gap de mejora. Y por último, en el tema de esos flujos hacia los distintos gestores, es otro de los sitios donde se va a poder, si se optimizan esos flujos, va a haber también un ahorro en costes. ¿Cómo? Pues un contenedor de mezcla, al gestionar un contenedor de todo materiales mezclados, podemos estar hablando, voy a dar un dato genérico a nivel nacional, 120 euros por contenedor, y en cambio si voy a gestionar un contenedor de madera que está bien separada, que está en condiciones para ser enviado a un finalista directamente sin pasar por un centro de transferencia, estamos hablando que te puede estar costando 75-80 euros. Entonces estás ahorrando 40 euros por contenedor. ¿Cuál está la dificultad allí? Pues que también es verdad que el número de contenedores al final que estás moviendo en una obra, pues para que tenga una mínima repercusión tendrías que mover una cantidad innoble de contenedores para que realmente tenga un cierto aspecto económico que ahí de momento estén queriendo valorar. Otra forma que se podría empujar es que si tuviéramos más tratadores finalistas bien ubicados, eso a ver cómo se hace, o la administración debería tener mano. Lo que estoy evitando es que en muchas obras lo que está sucediendo a día de hoy es que como no tengo un finalista cercano, pues paso por el centro de transferencia, sí o sí. Entonces, eso dificulta mucho las operaciones. Luego también por criterios de sostenibilidad. Enviarlo a un tratador finalista, pero tengo que recorrer 100 kilómetros, con el camión ya estoy contaminando mucho más de lo que voy a evitar con esa gestión del residuo. Entonces, a día de hoy, yo diría que para bien establecer esos flujos y para que el coste económico se reduzca y entonces vean un aliciente mayor, habría que trabajar sobre la establección de flujos dentro de la obra y cómo hacemos para que esos flujos hacia los gestores sean lo más viables posible en criterios económicos y de sostenibilidad y de tratamiento de los materiales. Gracias. Muchas gracias, David. Pues se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Gracias, Oriol, Rosa, Joan Manel, David, y damos por cerrado este panel. Muchas cosas a comentar, pero han sido intervenciones extensas donde habéis podido explicaros muy bien acerca de vuestras iniciativas, con lo cual nos hemos quedado sin tiempo. Simplemente entroncar una cosa con la otra, porque se apuntaba de la necesidad de la digitalización y nada, les invito a que se queden a la siguiente sesión, que empieza a las 12, porque justamente trata de digitalización, la clave para la transición a un nuevo modelo energético. Nos vemos dentro de unos minutos. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Xavi, y, cómo no, sostenibilidad. Gracias por haber venido. Fabricamos una nueva economía. Tan interesante. Y un mundo nuevo, en 3D, por placer, supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.